Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy es domingo, sí, señor, una vez más estamos por acá, por este medio, por este Instagram, con temas un poco interesantes, con conversaciones, con entrevistas que hemos venido haciendo paulatinamente. La semana pasada conversamos con la espectacular Dendrina Navas, excelente asesora de maquillaje, eh, asesora personal, estilista, que nos estuvo dando esos tips de maquillaje para esta época decembrina. Hoy domingo vamos entonces a conversar con una excelente médico pediatra. Ella es, aparte de ser médico pediatra, es nefrólogo, también pediatra. Y nos va a estar, vamos a conocer un poco acerca de las enfermedades renales en los niños, cómo es el cuidado, la alimentación que deben de tener. Ella es la doctora Angeli Ceballos. Ella se encuentra en Caracas, en la ciudad de Caracas, y vamos entonces a estar conversando con ella. Ella es médico pediatra, ya les dije, nefrólogo, también es consejero de lactancia y asesor nutricional. Entonces vamos entonces a tratar de preguntarle, de sacarle la mayor información para ustedes que se van a ir conectando en la medida de lo posible a través de este Instagram en vivo, Instagram Live. Entonces vamos a tratar de entonces de hacer ya el contacto con la doctora Angeli Ceballos, que ya está muy pendiente. Temprano estamos conversando, bueno, estamos conversando desde hace días para hacer este Instagram, por cierto, ya está allí la doctora Angeli, está muy pendiente, entonces ya vamos entonces a hacer el contacto con esa hermosísima doctora que tengo que decirles que ella me vio en alguna oportunidad. El tiempo pasa muy rápido. Entonces, vamos a hacerle el conexión con la doctora Angeli. Vamos a la tecnología y sus cosas. Esperemos que no se nos vaya la luz, no se nos caiga el internet. Esto también es muy importante. Ok, entonces creo que ya la doctora está atendiendo la llamada. Va a ser un día genial, ¿verdad? Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, hola Lisandro, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. Qué Gracias por la bueno, invitación a tu espacio, qué a tu bueno, espacio de doctora. clientes. Agradecida de que nos pueda acompañar en la tarde de hoy y conversar esos temas tan importantes como es la salud, sobre todo en los pequeños, los más pequeños de la casa. Sí. Bueno, ya yo lo sé por allí que usted es médico nefrólogo, también es asesor de lactancia, asesor nutricional, pero cuéntanos un poquito de usted, doctora, de su carrera y toda esta trayectoria en el ámbito de la medicina. Bueno, sí. Yo soy pediatra, pediatra egresada del Hospital JM de Los Ríos y nefrólogo pediatra también egresada del mismo hospital. Posterior a eso, como tú lo dijiste, durante estos años he tratado de actualizarme y estudiar un poco más acerca de todos los beneficios de la lactancia materna y actualmente soy promotora y consejera de lactancia y asesora de alimentación complementaria, porque todo va de la mano. En los niños cuidamos los riñones, pero tenemos que cuidar todos los aspectos generales de la salud del niño y además recordando que la lactancia materna es la primera forma como podemos comenzar a cuidar la salud renal de los bebés. Wow, excelente. ¿Y hasta qué edad, doctora, a los bebés se les puede dar la lactancia materna? Yo, por ejemplo, tengo amigas que su bebé tienen 2 años y todavía le siguen dando la leche materna. ¿Eso es adecuado? Sí, bueno, sabes que antes se pensaba que la lactancia materna era solo hasta el año de edad y posterior al año realmente no eran los beneficios que aportaban no eran suficientes, pero actualmente ya hay suficiente evidencia científica que nos demuestra que la lactancia materna, aún después del año, trae beneficios nutricionales al niño y se recomienda que continúe incluso hasta los 2 años de edad. Posterior a los 2 años, realmente la recomendación es que se mantenga de acuerdo al criterio de la mamá y de bebé. Pero, Wow. digamos, desde el punto de vista nutricional, hasta los 2 añitos todavía le aporta calorías al niño, tiene componentes nutricionales importantes y por eso se sigue recomendando. Y ya después de los 2 años, pues el destete lo dejamos a libertad de la mamá y del bebé. No se presiona para que se, se, se omita la lactancia materna, sino que ya es una decisión personal. Wow, wow, interesante. Doctora, ¿y cómo entonces, por ejemplo,
ejemplo, los niños cuando nacen, que presenten algún síntoma, en el caso de nefrología, ¿verdad? Nefróticos, que ya son insuficiencia, ¿cómo hacen ese equilibrio de la lactancia líquido? Sabemos que cuando tenemos insuficiencia renal no podemos consumir tanto líquido, pero la leche materna es esencial. ¿Cómo hacen ustedes en este caso? ¿Cómo es el equilibrio? Bueno, en el caso, por ejemplo, tú tal vez te refieres a un bebé recién nacido Exacto. que tiene en insuficiencia renal o una falla renal aguda, donde debe haber un manejo muy adecuado de los líquidos. Tal vez eso es lo que tú quieres decir. En ese Exacto. caso, en ese caso, pues tiene que haber una cuantificación precisa de los líquidos que recibe el paciente. Ok. Si ¿Y cómo? recibe, Ok. si recibe lactancia Si recibe lactancia materna, entonces se debe cuantificar para poder llevar un control adecuado de lo que ingiere y lo que está eliminando a través de la orina. Ok, bueno, vamos entonces a ir saludando a personas que ya se han ido conectando. Tengo por acá Emanuel Vázquez, un saludo a Emanuel. También tengo a una señora que se llama Noelia, 4574. Besitos a ustedes, gracias por la conexión, gracias por estar allí. Doctora, bueno, vamos a explicar un poquito qué es la enfermedad renal. ¿Qué es la enfermedad renal? La enfermedad renal crónica se define como la disminución progresiva del funcionalismo renal. Hay una disminución progresiva del número de nefronas. Las nefronas son las células, la unidad anatómica funcional del riñón, y al disminuir progresivamente esas unidades, entonces el paciente va a ir entrando lentamente, progresivamente en la enfermedad renal crónica. Ok, perfecto. ¿Y cómo se diagnostica esa enfermedad en niños? Existen parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de enfermedad renal. Básicamente, los valores de creatinina sérica nos permiten incluso hacer la clasificación de la enfermedad renal crónica. En los La ma- niños, ajá, no, no, siga. que en los niños, a diferencia de los adultos, en los adultos la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes y la hipertensión. En los niños es diferente. En los niños la principal causa son las patologías congénitas, las uropatías obstructivas, los niños que nacen con alguna deformación, algún problema anatómico de las vías urinarias, que desde que están en la barriga de la mamá comienzan a desarrollar, desde el momento de desarrollo de estas estructuras a nivel intrauterino, comienza a haber algún tipo de alteración que va lesionando los riñones y el paciente nace con una función renal alterada. Esa es la principal causa de enfermedad renal crónica en los niños, seguida por las glomerulopatías, y la hipoplasia renal bilateral también puede conllevar a la enfermedad renal crónica en los niños. Wow. La mayoría de las veces los niños vienen ya con el problema desde el vientre de las madres, en la mayoría de los casos, ¿cierto? Sí, Nacen porque con el problema. las uropatías obstructivas es la primera causa de enfermedad renal crónica, y eso es una patología que puede ya el niño nacer con ella. Se forma dentro de la barriga de la mamá todas esas alteraciones, y al nacer se manifiesta con, por ejemplo, un recién nacido que no orine o que orine muy poco, de repente, o tiene edema, o sea, alguna manifestación que haga pensar de que tiene algún tipo de, alguna patología renal. Wow. Bueno, conversamos entonces con la doctora Angeli Ceballos, médico nefrólogo pediatra, consejero de lactancia y asesor nutricional. Por aquí se está conectando K. Eduardo Dede. Bueno, gracias por estar allí. Te saludamos desde acá y te mandamos un beso. Doctora, y en el caso así, por ejemplo, presentan en los niños algún síntoma alarmante, supongamos que los niños van completamente sano, normal, ¿y cómo hace mamá en este caso para decir, bueno, yo creo, o que mamá, yo como mamá, por ejemplo, ¿cómo haría yo para darme cuenta de que mi niño puede presentar algún problema renal y decir, yo quiero ir al nefrólogo porque yo creo que mi hijo tiene un problema? ¿Cuál sería ese síntoma? ¿Qué síntoma puede presentar un niño en este caso? Como esa alarma Bueno, que le daría. fíjate que sí, una de las cosas que afecta muchísimo un paciente con enfermedad renal crónica es el desarrollo de peso y de la talla. La mayoría de los pacientes renales tienen trastornos nutricionales, tienen talla baja o tienen una ganancia de talla que es inadecuada para la edad del paciente.
Entonces, esa es, por eso siempre, una de las cosas que siempre le insistimos a la mamá es en el control pediátrico regular para poder detectar algún tipo de alteración desde el punto de vista de peso y talla. Pero también hay otros datos importantes, por ejemplo, un paciente que tenga edema, es algo llamativo que la misma mamá te lo dice, un bebé que de repente se le están hinchando los piecitos, se le hinchan los ojitos, las manos, tiene algún síntoma o algún signo en alguna parte del cuerpo de edema, es un signo de alarma. Niños que están orinando poco, también esas son, digamos, las principales manifestaciones por las que la mamá pudiese acudir al médico y se pudiese comenzar el estudio de esta patología. Y algo muy importante también, que muchas veces estas uropatías inician o digamos que comienza el estudio desde el punto de vista médico es a través de una infección urinaria. Por ejemplo, un bebé, un lactante menor que nació tal vez sin ningún tipo de problema y en algún momento de su vida, durante esos primeros meses de edad, de vida, probablemente presenta una infección urinaria y allí comienza el estudio y allí se pudiese detectar estas uropatías obstructivas de las que te estoy comentando. Entonces siempre Ah, es importante, por eso los pediatras hacemos mucho énfasis en que toda infección urinaria debe ser estudiada, porque muchas veces la infección urinaria es el primer dato o la primera alteración que el paciente presenta y durante el estudio, durante todo, digamos, el plan de estudio que se le realiza a este paciente, se puede detectar alguna alteración anatómica de las vías urinarias. y bueno, eso es muy importante siempre tener cuidado con el proceso de la orina. Sin embargo, por ejemplo, las personas, en mi caso, los que no saben que soy trasplantada, es peligrosísimo una infección urinaria, en este caso, también me dice el doctor, que tener mucho cuidado por este lado con las infecciones urinarias. Consecuencias de la enfermedad en los pequeños, entre unas de esas sabemos que es el atrofiamiento, o sea, el crecimiento de los niños se paraliza un poco. ¿Qué otras consecuencias trae esa enfermedad en el caso de los pequeños? Bueno, la enfermedad renal es una patología que involucra todo el cuerpo, no es nada más los riñones. El paciente ya cuando entra en enfermedad renal crónica estadio 5, que es el último estadio de la enfermedad renal, ya necesita una terapia de reemplazo renal, que puede ser el trasplante, que sería la modalidad ideal, la que puede permitir al paciente llevar un estilo de vida lo más normal posible, y la otra modalidad es la diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, eso es importante, tenerlo en cuenta que ya una vez que la función renal disminuye a tal punto, es necesario hacer ese apoyo dialítico porque el organismo no puede eliminar las toxinas, no puede funcionar adecuadamente, va a tener acúmulo de sustancias que son normalmente eliminadas por el riñón. Entonces, si los riñones no funcionan y no lo pueden hacer ellos, tenemos que hacer la diálisis para poder eliminar todas esas sustancias y el exceso de líquido que es realmente peligroso para el cuerpo. Eh, la, las consecuencias, como tú dices, las consecuencias de la enfermedad renal crónica son muchas, son varias. El paciente generalmente tiene la hemoglobina baja porque el riñón también participa en la formación de sustancias que contribuyen a mantener niveles de hemoglobina adecuados. Entonces el paciente en enfermedad renal crónica tiende a tener anemia, y esta condición, junto con la uremia que pueden presentar los pacientes por la misma patología renal, contribuye también a cambios a nivel cardiovascular que producen a la larga efectos negativos en el paciente que hay que vigilar muy de cerca, efectos cardiovasculares, neurológicos. Realmente son efectos sistémicos que se presentan en los pacientes renales crónicos. Con respecto a lo que comentabas de las alteraciones de crecimiento, Okay. también hay una entidad que se llama osteodistrofia renal, que la pueden presentar estos pacientes. Hay deformidades óseas, porque hay también alteraciones metabólicas que conllevan a la deformidad de los huesitos. Entonces son niños que podemos verlos con las deformidades óseas que son evidentes, con retraso del desarrollo importante, son niños que son bajitos, de talla baja, muchas veces tienen también problemas con la ganancia de peso. Y es importante pues que la gente conozca que todo paciente con enfermedad renal crónica requiere de un manejo multidisciplinario, requiere del manejo del psicólogo, del nutrólogo, del cardiólogo,
el neurólogo pediatra. Realmente es un equipo multidisciplinario que debe trabajar en conjunto para tratar de mejorar toda esta condición crónica del paciente. En estos tiempos de pandemia es tan difícil que estamos viviendo, doctora, que mucho, las dificultades, bueno, entre miles de dificultades que vivimos diariamente en el país, en Venezuela, ¿cuál es el cuidado o hay un cuidado más especial para este tipo, para los pacientes ante la pandemia que deben de tener, ser más cuidadosos, son más propensos para atraer esa enfermedad? Las recomendaciones que le damos actualmente a los pacientes renales son las mismas recomendaciones para la población general. El uso de la mascarilla de forma adecuada, no es tapando sola, no es en el cuello, no es en la boca, sino el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social que se recomienda de 1,5 metros aproximadamente, el lavado de manos frecuente. Todas esas, las recomendaciones para la población general son las mismas recomendaciones que tratamos de darles a los pacientes que están en enfermedad renal crónica, a los pacientes que acuden a las diálisis. Son exactamente las mismas, por supuesto, tal vez un poco más, unas recomendaciones un poquito más exhaustivas para el grupo familiar, porque las personas que viven con ellos también deben cuidarse mucho. Sabemos que son pacientes de alto riesgo por todas las alteraciones que presenta su sistema cardiovascular, el sistema inmunológico que también se ve afectado por la enfermedad renal. Entonces, tratamos en lo posible de que el grupo familiar esté también al tanto de todos estos riesgos y ellos también se cuiden mucho. Pues yo me voy a salir un poquito del protocolo, doctora, de la entrevista, porque aquí tengo a mi mamá, que estoy segura que la quiere saludar. Ven acá. Hola, Bella, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué Estoy gusto muy bien. verlas. Igual, Me encanta siempre me verlas. acuerdo de ustedes, las recuerdo con todo el cariño, pues. En estos días Igual, acordándome igual ustedes. de todas ustedes, pues. Al que no le pierdo la pista es Alonso Marchán. Bueno, al doctor Alonso lo pueden seguir en el Instagram. Sí, Ahora no es le un pierdo pediatra la en pista. Chile. Y Sí, no le está en presento. Chile haciendo un trabajo excelente, como siempre, tan preocupado por sus pacientes. Donde esté, lo hace muy bien. Sí, él estuvo aquí en este pueblo trabajando también. Bueno, mira, la lucha valió la pena, ¿verdad, doctora? Esas Sí, son cosas. señor. ¿Sabe qué? Hay algo que le voy a decir ahorita en este momento. Cuando la graduación de Luis Agni, yo no me salía ni una sonrisa porque lo que me pasaba en la mente era como una película, desde que ella era chiquita hasta el día que estaba recibiendo ese título. Y ya, mami, ¿pero por Sí, qué tú eres triste? Digo, no, triste no, que yo no sabía expresar lo que yo sentía en ese momento. La lucha fue muy sí, dura. sí, es Bueno, así. Y bueno, ya lo bueno, y sabemos. realmente, Y y alegra para, verla. Protocolo, pero igual, ella. igual para mí. Luis Agni, que para mí realmente tú eres una de mis pacientes inolvidables, Es una bella. porque realmente todo lo que vivimos contigo en el hospital y ver tu recuperación y ver todo, la manera como tú pudiste avanzar, pues realmente eso para mí personalmente fue una experiencia, un aprendizaje enorme, que definitivamente pues la vida la tenemos en las manos de Dios. Así es, bueno, fueron tantas cosas, gravedad tras gravedad y cada una se fue, creo que fue como para que ustedes aprendieran. Fue una experiencia. Ay, que ustedes aprendieran. Bueno, ya hemos Una, salido un poco de protocolo esta tarde, de verdad que sí, esto no suele pasar. Pero bueno, seguimos entonces conversando con la doctora Angeli Ceballos, médico nefrólogo pediatra, consejero de lactancia y asesor nutricional. Bueno, ya veníamos comenzando, ya nos explicó un poco en qué consiste la enfermedad, sus consecuencias, los cuidados que debemos tener, sobre todo en estos tiempos más de pandemia. Doctora, actualmente se está realizando trasplantes en el país. Tengo entendido que desde el 2015 no estaban realizando ningún tipo de trasplante, pero ha cambiado el panorama últimamente. No, bueno, sabes que como tú lo dices, ha estado suspendido por las condiciones, pues, algunas pues, fallas que hay en nivel hospitalario, que tú sabes que hacer un trasplante renal es un procedimiento bien complejo, que requiere el personal entrenado para eso. Entonces, actualmente no se están realizando trasplantes en los hospitales. Esperemos que pronto se pueda reactivar nuevamente todo ese sistema.
En el nombre de Dios. ¿Ha aumentado los casos de pacientes con enfermedades crónicas, doctora, en el ámbito de los niños? Digamos que las estadísticas se mantienen de esa forma, como ya te comenté, que la principal causa son las uropatías obstructivas en los niños, seguidas de las glomerulopatías, y generalmente pues las estadísticas a nivel mundial son parecidas. Principalmente, como ya te nombré, las uropatías obstructivas, que una de las más frecuentes son las valvas de uretra posterior, es una de las patologías más comunes y más frecuentes en los niños. Bueno, aquí se conecta a Andrea. Saludo entonces a Andrea que está conectada. Ya. La alimentación. ¿Qué alimentación debe tener un paciente renal? Sabemos también las dificultades que vivimos. ¿Qué se puede decir mamá, se puede distribuir o cambiar algún alimento por otro? ¿Qué recomendaciones nos da allí en la parte alimenticia, doctora? Bueno, en general a cualquier paciente, a un paciente pediátrico, vamos a pensar que no tiene enfermedad renal. Las recomendaciones son que tiene que ser una alimentación balanceada, variada, sana. Debe incluirse en esa alimentación el aporte adecuado de frutas, verduras, vegetales todos los días, cantidad suficiente de agua dependiendo de la edad del paciente. En los niños aproximadamente es de 1 litro, litro y medio de agua al día, y se debe disminuir el consumo de sodio. El consumo de sodio debe ser moderado, hay que evitar el exceso de sodio, tener en cuenta que la sal no solamente es la sal añadida que se le coloca a la comida, sino que también está en productos envasados, en embutidos, enlatados, en salsas que se comen diariamente, las chucherías, todas estas cosas, todos estos productos tienen mucho sodio. El exceso de sodio a nivel renal tiene efectos negativos. Entonces, esta es la manera como cuidamos la salud renal en todos los pacientes, independientemente que tengan o no enfermedad renal crónica. Por supuesto que en un paciente enfermo renal se debe vigilar mucho más de cerca todo lo que el paciente consume. Los alimentos, hay ciertos alimentos que van a estar restringidos en ellos para disminuir el riesgo de acúmulo de toxinas, y el consumo de líquidos también está restringido en ellos, sobre todo los pacientes que no orinan, que tienen muy poca orina residual. En esos pacientes el consumo de líquido es menor y va a ser cuantificado en 24 horas. Entonces, es importante, como te comentaba, que los pacientes renales requieren el apoyo de un equipo multidisciplinario. La presencia o la participación del nutrólogo pediatra es muy importante, porque a ellos se les hace un cálculo específico de todos los grupos de alimentos, de las proteínas, los carbohidratos, las grasas, todo eso bien específico dependiendo de su peso, y de esta manera pues tenemos un mejor control de todas estas cosas, y a la larga queremos que el paciente reciba el total calórico necesario para que mantenga un peso adecuado a pesar de la patología renal que presenta. Wow, bueno, interesantísimo la tarde de hoy conversar con usted, doctora. Agradecida de verdad en el alma de que haya aceptado este pequeño espacio para conocer y dar estas recomendaciones médicas. Último, ya para ir finalizando ya esta entrevista, recomendaciones generales como médico, como pediatra, ¿cuántas veces cuál es la recomendación, mejor dicho? ¿Cuántas veces debe ir el niño al pediatra o la mamá debe llevar a su hijo al pediatra mensual, semestral, una vez al año? Y bueno, recomendaciones generales para ya ir culminando entonces esta entrevista de la tarde de hoy. Bueno, una vez que nace el bebé, se recomienda que el pediatra lo evalúe en los primeros 7 días de vida, después a los 15 días, posteriormente al mes, y durante esos primeros 12 meses de vida debería acudir al pediatra mensualmente. ¿Por qué? Porque es un periodo donde el paciente crece rapidito, aumenta de peso rápido, eso es lo normal, pero muchas veces no sucede eso. Y cuando hay algún tipo de retraso en el crecimiento o en la ganancia de peso durante esos primeros 12 meses de vida, tenemos que hacer descarte de estas patologías. Y una de ellas es también una patología renal muy frecuente en niños menores de 1 añito, que es la acidosis tubular renal. Entonces, por eso es importante el control regular mensual de los pacientes. Uy, nos quedamos colgados. Ok. Entonces, durante el primer año de vida, que la consulta sea mensual.
Ya posteriormente que el bebé pasa el añito, las consultas pueden espaciarse un poquito más, puede ser cada tres meses. Si el niño está sano. Porque eso es algo también que nosotros tenemos que recordarle a las mamás. La consulta de niño sano es la consulta que se lleva al pediatra, el niño, así como lo dice, sano. Cuando está enfermo es otra consulta, es otra evaluación adicional. Cuando el bebé está sano, debe ir mensual, si es menor de 1 año, cada 3 meses, si es después del añito, y ya después, ya los niños más grandecitos pueden acudir cada 2, cada 6. Estamos quedando colgados. Bueno, conversábamos entonces con... Ok. Como te comentaba entonces, que ya a partir de los escolares pudiesen, y los adolescentes pudiesen acudir una vez al año. Una vez al año. Perfecto. Doctora, ¿dónde la podemos contactar las personas que van a ver esto más adelante a través del video, porque va a quedar colgado en mis redes sociales? ¿Dónde la podemos contactar? ¿Número de teléfono, Facebook? ¿Dónde está ubicada en la ciudad de Caracas? Mi consulta es en el Centro Clínico Profesional Caracas, en San Bernardino. Y bueno, las redes sociales, dra.angeli_nefropediatra. A través también de esa cuenta en Instagram me pueden contactar a través de las consultas presenciales o a través de las consultas online. Ya la nueva modalidad, consultas online. Bueno, doctora, agradecida con usted. Conversábamos con la doctora Angeli Ceballo, médico nefrólogo pediatra, consejero de lactancia y asesor nutricional. Agradecida, doctora, por esta tarde. Gracias por sus recomendaciones. Gracias a ti, Lizaine. Me encanta verte, me encanta ver todos tus avances, todo lo que has logrado en este tiempo. Bueno, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia y te mando un abrazo. Un abrazo fuerte también para usted, doctora. Que tenga una feliz noche y un feliz inicio de semana. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y será entonces hasta una próxima oportunidad donde volveremos en otra sección de lo que yo llamo entrevistas con Luis. Chao, chao, se les quiere mucho. Que Dios se los bendiga. Gracias.